Hay una sola frase publicada por Donald Trump en las últimas horas que conecta el récord histórico del Dow Jones de anoche con la nueva oleada de drones de Hezbollah sobre el norte de Israel. No es teoría, no es opinión, es la misma frase que está moviendo el petróleo, los mercados de Manhattan y las sirenas en Líbano. Te la voy a leer entera al final del video. Antes necesitas entender qué pasó mientras Europa dormía. Vamos por partes, porque todo pasó en silencio. Hubo decenas de noticias entre las 8 de la tarde de ayer y este preciso momento, la ventana exacta del sueño de buena parte de Europa y América Latina. La mayoría de medios todavía no las ha ordenado. Yo sí lo he hecho. Te las voy a contar en el orden en que ocurrieron, desde el cierre de los mercados americanos hasta el primer café que muchos no se han tomado todavía esta mañana. Empezamos por Wall Street. El Dow cerró en 50.644 puntos, máximo histórico. El S&P 500 sumó un 0,02%, también récord. El Nasdaq, otro 0,07%. 3 índices en máximos en una misma sesión, y casi nadie habla de eso esta mañana. Porque mientras los algoritmos de Manhattan cerraban operaciones, al otro lado del mundo empezaba algo profundamente distinto. A medianoche en Beirut, los radares israelíes detectaron drones en el cielo. En los últimos 8 días, Hezbollah ha lanzado más de 1.000 drones y 700 cohetes contra el norte de Israel, según el balance militar oficial. Por su parte, la aviación israelí respondió en el sur del Líbano. Cifra confirmada de la jornada, 31 muertos en territorio libanés. 31 personas, mientras Europa dormía. Y esto fue solo el principio, pero el frente caliente no fue solo el Líbano. Mientras eso ocurría, en torno al estrecho de Hormuz, Donald Trump publicaba un mensaje que ha tensado de nuevo toda la negociación con Irán. Cito textualmente, el estrecho de Hormuz estará abierto para todos y no será controlado por ningún país, bajo ningún acuerdo con Irán. Frase corta, implicaciones enormes. Te explico en el próximo segmento por qué Teherán reaccionó exactamente como reaccionó. Medios iraníes habían filtrado horas antes una propuesta de paz. Irán recuperaría su flujo comercial por el estrecho a cambio de la retirada militar estadounidense de la zona. La Casa Blanca respondió en directo, total fabricación. Pero algo se movió de verdad. Tras meses de apagón, Irán empezó a restablecer el servicio de Internet en buena parte del país. Pequeño gesto técnico. Lectura geopolítica gigante para quien sepa leerla con calma. Y aquí viene la parte que más me ha sorprendido. Mientras los focos apuntaban a Irán, en el Vaticano se cerraba otra reunión histórica. El Papa León XIV recibió por primera vez al presidente español Pedro Sánchez. 10 días antes de la visita papal a España, prevista del 6 al 12 de junio. ¿De qué hablaron, según el comunicado oficial? Inteligencia artificial y la guerra de Irán. 2 temas que casi nadie esperaba juntos en esa agenda, pero se pone peor, y hay que decirlo claro. En el este de la República Democrática del Congo y en Uganda, los registros sanitarios actualizados durante la madrugada confirman 121 casos de ébola y 1.077 sospechosos, con más de 250 muertes contando ambas categorías. Si el ritmo continúa, será uno de los peores brotes de la década. Mientras tanto, 1.800 millones de musulmanes celebraban la fiesta del sacrificio desde la Meca hasta Yakarta. Concentrémonos un segundo, porque la cabeza ya va llena. En estas 8 horas hemos visto récord en bolsa, escalada militar en Líbano, declaración explosiva de Trump, primer encuentro de un papa con Sánchez y un brote sanitario que puede marcar el año. Y todavía no hemos llegado a la parte donde se mueven las decisiones que más te van a afectar a ti, personalmente, en los próximos días. Esa parte la abrimos justo ahora. Empieza la capa subterránea. Rusia ha activado un nuevo mecanismo de reclutamiento, condonación de deudas a quien firme un contrato con el ejército. Putin necesita soldados y los está comprando con perdones bancarios. Es un cambio doctrinal silencioso. Si Moscú normaliza pagar deudas con sangre, otros gobiernos europeos van a tener que repensar cómo blindan sus propias economías frente a esa fuga de jóvenes hacia el frente del este. Eso aún no se está discutiendo. En el Reino Unido, otra cifra incómoda salió a primera hora. El desempleo de larga duración alcanzó su nivel más alto en una década. 10 años de récords negativos rotos en una sola estadística. Mientras los mercados de Manhattan tocan máximos históricos, una de las principales economías europeas marca mínimos en empleo estructural. Esa desconexión entre Wall Street y la calle real es probablemente la grieta económica más grande del año. Y casi nadie la está nombrando así, y aquí viene la parte que casi nadie está contando bien. En el sector energético, BP destituyó a su nuevo presidente por acusaciones de mala conducta. Una multinacional petrolera no cambia de mando un martes por la noche por casualidad. Coincide con la tensión en Hormuz y con la incertidumbre del precio del crudo. Las próximas semanas van a traer movimientos importantes en los consejos de administración de las grandes energéticas. Apunta el dato porque va a volver pronto. Pasamos a Estados Unidos. En Texas, el aliado de Trump Ken Paxton derrotó al senador John Cornyn en una primaria republicana brutal.
Es una victoria simbólica del trumpismo más duro, justo cuando la Casa Blanca propone hacer firmar acuerdos de confidencialidad a todos los empleados federales para evitar filtraciones a los medios. Dos noticias del mismo día. La misma dirección de fondo, cierre del control político, menos margen para el disenso interno dentro de la administración. Y antes de pasar al temblor visible, te dejo el dato que casi me hace parar la grabación. La NASA anunció anoche los contratos para la primera fase de su base lunar permanente. Cientos de millones de dólares repartidos entre 4 compañías estadounidenses. Landers, vehículos lunares, drones de exploración. Mientras la Tierra discute por quién controla el estrecho de Hormuz, otros ya están firmando documentos sobre cómo se reparte físicamente la superficie de la Luna. No es exagerar. Ahora el plano visible. En el estado de Washington, en Estados Unidos, un tanque químico de una fábrica de papel implosionó durante la noche. Al menos un muerto confirmado. 9 trabajadores siguen desaparecidos a esta hora. Las imágenes muestran un cráter de chapa retorcida donde antes había un depósito industrial completo. Es el tipo de accidente que en otra semana habría abierto todos los informativos de la mañana. Esta semana, prácticamente ni aparece en portada. Sigamos. En Calama, en pleno desierto chileno, un terremoto de magnitud 5,4 sacudió la madrugada. Sin víctimas confirmadas hasta este momento. Es uno de los 6 sismos de magnitud 5 o superior registrados hoy en todo el planeta. La actividad sísmica global se ha clasificado oficialmente como moderada. Una palabra técnica que esconde una verdad simple: la Tierra no para, ni siquiera cuando los humanos cerramos los ojos durante unas horas. En Europa, la ola de calor alcanza máximos de mayo nunca registrados antes en muchas estaciones meteorológicas. Reino Unido, Irlanda, Francia y España con alertas activas en este momento mientras grabo. Y mientras tanto, en Bolivia, el Congreso autorizó una intervención militar para contener las protestas que llevan días asfixiando al gobierno. Conflicto político en La Paz, calor extremo en Madrid, sirenas en Tel Aviv. La misma noche. El mismo planeta encajando golpes al mismo tiempo. Lo último visible de esta jornada vino del fútbol. En la final de la Conference League, el Crystal Palace inglés derrotó al Rayo Vallecano y le arrebató al club madrileño la opción de disputar competición europea la próxima temporada. Para los aficionados es deporte. Para Vallecas es economía pura. Varios millones de euros que entran o no entran en la caja del club. Decidido anoche, mientras casi nadie miraba la televisión en directo en Madrid. Ahora la pregunta importante para ti, antes de que cierres este video. ¿Qué haces con todo esto antes del mediodía? Primer movimiento, revisa tu exposición a la energía. Si hay acuerdo en Hormuz, el petróleo se hunde. Si no lo hay, sube. Segundo, si tienes familia o contactos en África Central, hoy es un buen día para llamar. El brote es real. Tercero, vuelve a leer despacio la frase de Trump. Porque esa frase determina los próximos 6 meses. Lo que has aprendido en estos minutos es la diferencia entre informarte y ser informado. La mayoría se va a enterar a trozos, a lo largo del día, por notificaciones sueltas que no conectan entre sí. Tú ya tienes el mapa entero antes del primer café. Esa ventaja no parece mucha en un solo día. Pero acumulada, semana tras semana, mes tras mes, es la diferencia entre llegar tarde a una decisión importante o llegar temprano. Y vuelvo a la promesa del inicio. La frase exacta que Trump publicó en las últimas horas fue esta: el estrecho de Hormuz estará abierto para todos y no será controlado por ningún país. Esa frase conecta el récord del DA con la escalada en el norte de Israel. Porque mientras Trump promete abrir el estrecho, los mercados apuestan a que lo logrará, y los enemigos de Israel apuestan a que no. Quien gane esa apuesta marca el próximo semestre. Espero que te lleves algo de aquí. Suscríbete para más contenido como este, y nos vemos en el próximo video.